La semana pasada estuvimos viendo la iglesia como cuerpo. Hoy día quisiera meditar, hermanos, en la iglesia como edificio. Entonces, vamos a orar, hermanos, que el Señor nos dirija y nos desafíe también con este estudio en esta mañana, ¿sí? Me acompañan orando. Señor Jesús, quiero darte gracias por lo que tú eres, Señor, y por todo el mensaje que encierra, Señor, tu sacrificio, de siendo Dios, haberte hecho hombre. Nos has dejado, Señor, mucha esperanza, mucha gloria, nos has dejado mucho mensaje para aprender de ti. Y yo te pido que en estas semanas que vamos a ir estudiando las figuras de la iglesia, tú nos ayudes, mi Padre, a comprender estas verdades alrededor de tu obra y de tu persona, y también nos ayudes a poner en práctica y sacrificio, voluntad, Señor, para obedecer lo que aprendemos. Guíanos, mi Padre, en tu precioso nombre, guíanos, bendito Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy vamos a ver la iglesia como edificio de Dios. Y bueno, me gustaría ser arquitecto para hablar más del edificio, pero no lo soy, entonces veremos los versículos que realmente atañen y están relacionados. Hay muchos, pero he decidido tocar solamente 3 pasajes de la Biblia para poder meditar, hermanos, en la iglesia como edificio de Dios. Y la pregunta, la pregunta a manera de desafío, quisiera ir haciéndoles, hermanos, es: ¿eres el edificio vivo, fundamentado y unido que Dios demanda? ¿Eres ese edificio vivo que Dios quiere? ¿Eres ese edificio fundamentado que Dios quiere que seas, fundamentado en su palabra? ¿Y eres ese edificio unido que Dios demanda? Lo vamos a entender mejor en la medida que vamos desarrollando, hermanos, el estudio, ¿no? La iglesia, hermanos, como una construcción del Señor Jesús, tiene un propósito universal. Y en toda la historia, hermanos, ha llevado a cabo tareas que realmente ha costado a muchos creyentes su propia vida. Ser iglesia, hermanos, en el mundo no es fácil. Ser edificio en construcción en este mundo, hermanos, que destruye la fe, no es fácil, hermanos. La verdad es que realmente demanda de mucho sacrificio y demanda, hermanos, a veces hasta de muchos que han puesto su vida porque la iglesia o porque la palabra se mantenga y se sostenga en los 2000 años, hermanos, que ya vivimos después de la era de Jesús, ¿no? Vamos a ver primeramente el edificio vivo, ese edificio espiritual. Mateo 16, hermanos, 18, nos habla que somos creación de Dios. Jesucristo dijo ahí, en Mateo 16, 16 en adelante, dice: edificaré mi iglesia. Sobre esta roca, le dijo a Pedro, edificaré mi iglesia. Habla de un futuro cercano, habla de una construcción y de un nacimiento que viene a ser esta nueva institución con la cual Dios quiere relacionarse, con la cual Dios quiere, hermanos, tratar su amor y su misericordia. Y esta es, hermanos, la iglesia. Ahora, en este sentido tenemos que entender que para que Cristo sea el creador, Él tuvo, hermanos, que morir en la cruz, morir por nuestros pecados. Pero no solamente murió, sino que resucitó, y al resucitar nos ha dado vida y nos ha dado esperanza, hermanos, de vida eterna. Es tan seguro que vamos a resucitar como Cristo resucitó, hermanos. Por otro lado, cuando descendió el Espíritu Santo en Pentecostés, es cuando se dio recientemente la creación de la iglesia como tal. Entonces, el Espíritu Santo desciende porque Cristo va al cielo. Cristo va al cielo porque resucitó. Cristo resucitó porque ha muerto por nuestros pecados. Esa cadena, hermanos, me lleva a pensar lo que Pablo dijo, ¿no? En 1 Corintios capítulo 3, versículo 9 dice: vosotros sois la labranza de Dios y edificio de Dios. Y quiero que pensemos, ¿no? Un constructor, un arquitecto, realmente cuando construye una casa, pues es su obra magna y es su obra de orgullo. Jesucristo nos ha construido, nos ha creado como iglesia, pero ahora Pablo nos dice en 1 Corintios 3:9, vosotros sois labranza de Dios. ¿Y qué significa, hermanos, labranza de Dios? Significa que nosotros somos el campo donde Dios trabaja y donde Dios sigue construyendo su edificio. El labrador, labranza. Labrador es aquel que
que prepara la tierra para sembrar, ¿no? Lo prepara el corazón y sobre esa tierra permite la nueva vida, ¿no? Una nueva planta, hace que produzca algo. Y eso es lo que está diciendo Pablo a nosotros como edificio, que somos todavía un edificio en construcción, una labranza de Dios. Y también Pedro en el capítulo 2, versículo 4 al 5, dice, acercaos a él, piedra viva. Y luego dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Por ello podemos decir, hermanos, que nosotros, como creyentes y al poner nuestra fe en Cristo, al aceptarlo a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, podemos decir, hermanos, que somos realmente el edificio vivo, no un edificio muerto, es decir, dinámico, que tiene vida, que estamos creciendo permanentemente. Ahora, hermanos, si somos campo donde Dios trabaja, mi pregunta es, para todos nosotros, ¿qué cambios reales ha habido en tu vida desde que has conocido a Jesús? Yo no sé cuántos años ya tengas tú en la fe, pero te pregunto, hermano, ¿qué cambios ha habido? Y si de repente tú recuerdas cambios pasados de hace 4, 5, 10 años atrás, la pregunta también sería, ¿qué cambios estás teniendo en tu vida ahora, Jesús? Porque, hermanos, somos pecadores y necesitamos ir cambiando poco a poco nuestra vida. No es que 10 años de creyente ya me hizo perfecto, ya cambié todo. Tenemos que seguir cambiando, hermanos, cada día de nuestra vida mientras Dios nos permite vivir en esta tierra. Hay que tener cuidado, hermanos, con la religiosidad. Hoy me preocupa, la verdad, que cuántas iglesias aparecen y desaparecen, iglesias evangélicas me refiero, y personas con un activismo y con sacrificios muy grandes, pero con un carácter que hacen daño a la obra, con un carácter que no edifica realmente la vida, ¿no? Y a veces pienso en mí mismo, ¿no? Si realmente los años que tengo de cristiano son años en los cuales sigo creciendo, sigo cambiando, o ya me acostumbré a ser anciano de la iglesia, pastor, como nos pueden llamar algunos, líder de la iglesia, obrero, ya me acostumbré a un ritmo de vida mecánico, práctico, de costumbre, y ya no crezco más. La verdad, hermanos, que Dios nos humille a saber que somos labranza, que cuantos años tengas, tienes que dejar que Dios siga construyendo, labrando tu corazón y tu vida. Ese es uno de los síntomas y uno de los testimonios de que uno es creyente, porque realmente el cambio de vida, hermanos, lo hace Jesús, y si estamos en relación con Él, va a haber cambios hoy, mañana y hasta cuando nos lleve. Por ello pregunto, hermanos, ¿hemos dejado que Dios labre este corazón? ¿Que edifique este edificio vivo? Cuidado, hermanos, a veces con la malicia, con la crítica, el enojo, el egoísmo, las divisiones en la iglesia, las envidias que puede haber en la obra, en el ministerio, en el servicio. Son cosas, hermanos, que todavía deben desafiarnos a los cristianos antiguos a ver cómo estamos andando y cómo dejamos que Dios sigue labrando nuestro corazón. Pero también al pensar, hermanos, en las piedras vivas, porque dice Pedro que somos piedras vivas, ¿para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales y agradables a Dios. ¿Qué es un sacrificio espiritual? Es justamente, hermanos, matar lo que no agrada a Dios en mi vida. Un sacrificio espiritual, dice la palabra, viene a ser la ayuda mutua, el amor, el perdón. Esos son sacrificios vivos que podemos dar a Dios. Generalmente hoy en día las ofrendas de los creyentes se pueden relacionar solamente con la alabanza o asistir a la iglesia, pero no, como dice Romanos, sacrificio vivo. Nuestro propio corazón, hermanos, es el culto racional que Dios espera de cada uno de nosotros. Entonces, en esta primera parte, hermanos, pregunto una vez más, ¿eres el edificio vivo de Dios? Si es así, el testimonio debiera ser que debemos dejar trabajar a Dios en nuestra vida y aprender a hacer sacrificios vivos para Dios. Segundo punto, hablando de la iglesia viva, somos fundamento del edificio vivo. Perdón, los fundamentos del edificio vivo. ¿A qué me refiero con esto? En Efesios 2:20 dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Una construcción, hermanos, sin fundamento, sin cimiento, no sirve para nada.
es un riesgo de muerte. Y si la iglesia no tiene fundamento, y si no se coge de sus fundamentos, está en peligro de muerte. ¿Y quién es el fundamento, hermanos? Aquí el fundamento, hermanos, no son los apóstoles ni profetas. Ojo, hay que tener cuidado. Lo que hizo Jesucristo en todo su ministerio es preparar a un grupo de apóstoles y luego levantar profetas para que él pueda revelar las verdades que nos enseñó mientras él estaba vivo. Y en ese sentido, hermanos, lo que enseñaron los apóstoles, lo que revelaron los profetas, fueron las enseñanzas de la persona y de la obra de Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, en donde debemos fundamentarnos nosotros es en la persona de Cristo. Los apóstoles y profetas fueron los únicos que fundamentaron, escribieron, inspirados por el Señor, para dejarnos, hermanos, la doctrina de la iglesia, la doctrina cristiana. Pero esa doctrina cristiana, hermanos, viene a ser el fundamento de nuestra vida. En otras palabras, mis queridos hermanos, la palabra de Dios, la Biblia, aquí está, hermanos, todo el conjunto de la doctrina y de los fundamentos que uno necesita para poder guiar su vida y vivir esta vida, hermanos, mientras estamos en la tierra. Si somos creyentes, hermanos, tenemos que amar su palabra. A veces me he encontrado con creyentes que desean crecer y desean madurar, pero no pasan el tiempo suficiente estudiando la Biblia. A veces veo creyentes que más fácil les es cantar 2 horas alabanzas, pero no 30 minutos estudiar la Biblia. Yo les animo, hermanos, y desafío en verdad este año, que todavía hay tiempo, que parte de esos planes con el Señor, de esos proyectos que tengamos con Dios en nuestra vida personal, les desafío a sacar 1 hora a la semana, en lo práctico, 1 horita a la semana. No sé si el viernes, sábado o domingo, pones alto a todos tus quehaceres de la vida, trabajos, hijos, lo que haya por ahí, hermanos, y 1 hora dices, no me molesta nadie, voy a sacar mi Biblia, mi lapicero, mi lápiz, y me voy a dedicar a Juan, me voy a dedicar a estudiar Filipenses, Gálatas, no sé, cualquier libro o carta de la Biblia. Dedícate a estudiarlo, a leerlo, a meditar 1 hora a la semana. La próxima semana, esa misma hora, lo separas y te dedicas a estudiar. ¿Por qué? Porque amo la palabra de Dios. Porque como iglesia me voy a fundamentar en la palabra de Dios. Porque como edificio vivo, quiero ser sólido en mis cimientos. Y esos cimientos son, hermanos, la persona y la obra de Cristo Jesús. Yo les animo en esta segunda parte, hermanos, a hacer un edificio que ama su palabra. No sé cuánto lees la Biblia, pero yo te animo a estudiarla, ¿sí? Somos creyentes, algunos ya de muchos años. Me daría tristeza si tienes 3, 4 años en la fe y todavía no has leído la Biblia completa una vez, por lo menos. ¿No? Me daría tristeza. Cuando estoy enseñando en capacitaciones bíblicas, tanto acá como fuera en otros departamentos, y me ha tocado enseñar sobre introducción al Antiguo Testamento, pregunto a los alumnos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han leído la Biblia por lo menos una vez en su vida? Levante la mano. Y de 20 alumnos o de 15 alumnos han leído 5 o 6. ¿Cuántos años de creyente tienes? Algunos han nacido en hogares cristianos, otros tienen 5, 8 años y no han leído la Biblia ni siquiera una vez. Entonces, hermanos, yo digo, si soy edificio vivo, debo tener la responsabilidad de fundamentarme en los cimientos. Pero si no leo la Biblia, si han pasado los años y no he leído la Biblia una sola vez, no sé cuán consciente soy de los fundamentos que guían mi vida, que se encuentran en la palabra de Dios. Que Dios, hermanos, en verdad ponga en nosotros ese deseo de no descuidar el conocer más al Señor estudiando su palabra, no solo leyendo, ¿no? Punto 3, hermanos. Las responsabilidades de este edificio vivo. En Efesios 2:21, la iglesia y hermanos como edificio sigue creciendo en toda la historia. Hay personas que van creyendo hoy día en el Señor, mañana, ayer han creído recién, y este edificio en construcción va creciendo, porque van aceptando al Jesús más personas. Pero esta linda metáfora, hermanos, de mirarlo a la iglesia como edificio, me lleva a pensar que ¿quién es nuestro creador? Como ya les dije, nuestro creador es Jesucristo. ¿Quién es nuestro diseñador? Nuestro diseñador es Jesucristo. ¿Quién es nuestro constructor? Nuestro constructor es Jesucristo, porque Él
preparó un equipo de apóstoles para que realmente luego siguieran fundamentando sus verdades. Entonces, miren, hermanos, cuán especial es Jesús para nosotros. Es nuestro creador, es nuestro arquitecto, es nuestro constructor. Entonces, hermanos, somos una creación especial. Todo depende de Cristo para nosotros, hermanos. Pero hay responsabilidades en esta construcción. Efesios 2:21 dice, hermanos, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo del Señor. Aquí, hermanos, hay dos responsabilidades. Primero dice bien coordinado y luego va creciendo juntamente. Esta palabrita acá, este edificio bien coordinado, significa, hermanos, amarrado íntimamente. A ver, ¿qué cosa viene a mi mente cuando pienso amarrado íntimamente? Viene en mi mente, hermanos, pactos, como el matrimonio. Cuando uno se casa, ¿hasta cuándo es el matrimonio, hermanos? Es para toda la vida porque quedamos amarrados íntimamente. Y cuando tú te entregas al Señor Jesucristo, te amarras con Él íntimamente. Ese ladrillito se amarra al fundamento y al cimiento, a la columna de los apóstoles y profetas, se amarra íntimamente para nunca soltarse, hermanos. Pero ese, hermanos, estar bien amarrados íntimamente se refiere también a ese crecer juntos, juntamente edificados, dice allí. La iglesia, hermanos, como edificio, entonces, tiene como responsabilidad mantener la unidad de espíritu. Hay que tener cuidado, hermanos. Pueden haber creyentes en una iglesia que no saben qué pasa en su iglesia. Hace unos años atrás, ya algunos, quizás 6 años atrás, tuve la triste conversación con un hermano que al preguntarle por un miembro de su iglesia porque había fallecido, yo le pregunté y él ni sabía que había fallecido el miembro de su iglesia. Yo dije, este hermano, ¿dónde estará? Pero en su iglesia no está, ¿no? Y más aún, hermanos, también hay otras cosas que a veces nosotros en la iglesia cada año hacemos nuestros planes, hacemos nuestras metas para que no nos hagamos perezosos, porque los planes y las metas son el orden también de un espíritu ordenado que planifica. Y hacemos planes y metas, hermanos, para poder medirnos y para no quedarnos descuidados, ¿no? Pero me da tristeza que un 10-15% de la iglesia, la verdad, yo sé que nunca se enteran de qué planes tenemos en la iglesia. Y eso, hermanos, se entristece, ¿no? ¿Por qué? Porque acá la Biblia nos llama a estar íntimamente amarrados. Tenemos buena voluntad, pero no sabemos a dónde apunta la iglesia porque no nos compenetramos con la iglesia. Aquellos que no se identifican, hermanos, con los planes de su iglesia local, es cuestión de tiempo y luego terminan desertando, abandonando y terminando, ¿no? La comunión misma. Hay que tener cuidado. El edificio bien coordinado, hermanos, no deja espacio para pensar en creyentes sin iglesia. Alguien puede pensar, no, pero yo en mi casa también oro, alabo, canto, leo mi Biblia, pero eso no es entender las figuras de la iglesia, que hoy como estamos viendo, que como edificio debemos estar bien amarrados, íntimamente coordinados, en un solo espíritu. No puede haber predicadores itinerantes sin iglesia. Por ejemplo, en San Pablo a veces, años atrás, aparecían predicadores sin iglesia, que iban de iglesia en iglesia cobrando cada noche enseñanza, pero ellos no tenían iglesia local. Ese tipo de creyentes Jesús no acepta. O creyentes que quieren hacer la obra sin considerar a la iglesia. Tampoco es bíblico. Acá dice bien coordinado, amarrados íntimamente, hermanos. Ahora, va creciendo, dice también ahí, va creciendo juntamente edificados para morada de Dios. Este es, hermanos, un crecimiento plural, un crecimiento de grupo. La iglesia no puede crecer o avanzar si sus miembros no crecen. Por eso es que los ancianos a veces somos difíciles con ustedes, hermanos. A veces les estamos exigiendo, a veces les pedimos sujeción, a veces les exigimos, hermanos, que lleguen a la capacitación, que sigan sus cursos, que empiecen sus estudios. ¿Por qué tanto los ancianos pedimos comunión, asistencia, estudios en la iglesia? ¿Por qué somos exigentes? Porque queremos tener, hermanos, un trabajo bien coordinado, porque queremos crecer juntos, porque las responsabilidades de la iglesia, hermanos, como edificio, nos llevan a tener tareas en conjunto.
lo que leyó Johnny ahora en la mañana, primer versículo, Hechos 2:42, la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, la cena del Señor, la oración. Son cosas, hermanos, que los ancianos y nosotros podemos mirar si estás caminando al Señor a la luz de esas responsabilidades bíblicas y cristianas o de la iglesia. Y si no lo estás haciendo, por eso te llamamos, por eso te preguntamos. Y no es que queremos los ancianos tener una lista en la iglesia y marcar la lista como el profesor a los alumnos, sino que la evidencia, hermanos, de que estamos unidos y que podemos crecer juntos es que, hermanos, consideremos la doctrina de los apóstoles, mejor dicho, hermanos, los fundamentos de la fe se estén en nuestra mente y estén en nuestro corazón y no desperdiciarlos, hermanos. Cuando hay una capacitación, cuando hay una enseñanza, ahí, hermanos, fortalecernos. Por otro lado, la comunión, no solamente de asistencia, hermanos, sino también de ayudas, de cumplir metas juntos, de trabajar juntos, hermanos, en la obra. La cena del Señor como una muestra de adoración verdadera. Creyente que no celebra la cena, no sé dónde está su adoración, ¿no? Y también la oración, ahora que hemos comenzado, hermanos, los jueves, ¿no? Qué lindo es, hermanos, humillarnos en conjunto. Para mí eso es la oración de los jueves. Humillarnos delante de Dios en grupo. Yo sé que en tu casa lo haces, te humillas orando, pero qué lindo es humillarte en grupo, hermano. ¿Verdad? Dice la oración de eficaz, ¿no? Y orar permanentemente como iglesia también es un mandato del Señor. En conclusión, hermanos, en Pedro 2, del 4 al 8, voy a terminar con ello, nos dice algo muy interesante y nos desafía, hermanos, a pensar también en otras cosas importantes de Cristo. Estamos viendo que Jesucristo es nuestro creador del edificio, es nuestro arquitecto, el que ha diseñado, es nuestro constructor, el que nos ha dejado los fundamentos y las bases y personas para construir la obra. Pero aquí en Pedro también nos dice, hermanos, en el capítulo 2, versículo 4, acercaos a él, piedra viva. Cuando dice de Jesús piedra viva, es como si fuera uno más de nosotros. Dios se ha hecho hombre. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Miren, hermanos, muchos van a desechar a Cristo. La mayoría no va a aceptar a Jesús, ni va a creer en la fe que nosotros tenemos en Jesús. La Biblia lo dice acá, desechada por los hombres. Mas para Dios, los hombres lo desechan, mas para Dios es escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, ahí nos llama y nos hace uno con Cristo, ¿no? Piedras vivas. Sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios. Y el versículo 6 dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la piedra principal, otro calificativo para Jesús. No solo es creador, no solo es arquitecto, no solo es constructor, no solo es la piedra viva, también es la piedra principal, luego dice la piedra del ángulo, luego la piedra escogida y luego la piedra preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. En otras palabras, hermanos, Jesucristo es nuestro todo y debe ser el centro de nuestra adoración. Todos estos títulos, todos estos nombres de acá, de estas metáforas que dan sobre Cristo, hermanos, deben empujarnos a adorarlo y hacer que Cristo sea el centro de nuestra vida. No lo desechemos. ¿Cuánto vale Jesús para su Padre? Dice que es precioso. Y también dice acá la otra palabra, aparte de precioso, escogido y precioso. Y la gente lo desecha, hermanos. Y la gente lo desprecia. Pero en el versículo 7, para terminar, dice, para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra de los edificadores que desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Mientras que para nosotros es precioso, para otros es una roca, una piedra de tropiezo que hace caer. ¿Por qué? Porque Cristo desafía cambios. Y si no estamos dispuestos a hacer cambios, Jesucristo es una piedra de tropiezo. Pero para los que hemos creído en Él, hermanos, Él no miente, y para los que hemos creído en Él, debe ser precioso y de mucho valor. ¿Qué significa precioso? Significa que no tiene precio. En conclusión, mis queridos hermanos, la iglesia como edificio vivo, debe desafiarnos a dejar que Dios trabaje en nuestro corazón y a ofrecerle sacrificios vivos, matar el pecado. Como fundamento, ¿no?, que tiene la iglesia viva, debemos amar su palabra y estudiar su palabra. Como responsabilidades, hermanos, de la iglesia viva, debemos trabajar bien coordinados y debemos también, hermanos, crecer unidos.
Esos son los desafíos que esta mañana quisiera dejarles, hermanos. Yo sé que hoy vivimos en pandemia, pero pidamos a Dios que nos enseñe a trabajar unidos, creciendo juntos, amando su palabra, estudiando su palabra, dejándonos labrar el corazón y creciendo, hermanos, juntos todos en dirección al Señor. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, quiero darte gracias por los desafíos, por las esperanzas y por la obra preciosa que tú has hecho en nosotros. Ayúdanos a cumplir, Señor, este desafío de ser una iglesia como edificio vivo, con nuestras responsabilidades. Ayúdame, Padre, en esta semana que viene a amar más tu palabra, a examinar mi corazón y dejar que tú trabajes en mi corazón, aun cuando tenga muchos años de creyente. Pero también, mi Dios, a tener la responsabilidad de trabajar bien unido a la iglesia, a mis hermanos, y también, Padre, aprender a crecer juntos. En tu nombre santo, bendito Cristo. Amén. Amén, hermanos. Gracias por su paciencia. Aquí necesito dar